Empresas de todos los sectores están buscando talento TI. Lo hacen en la medida que la tecnología se posiciona como palanca para transformar los negocios y hacerlos más eficientes y productivos. Uno de los perfiles más solicitados, lo estamos viendo en esta campaña Telecorrenta, es el de ingeniero o ingeniera de teleco, por la versatilidad de sus conocimientos sobre todo. En esta mesa hemos invitado a 3 ponentes de lujo. Tenemos a José Luis Avellano de ECA Plus, Antonio García Romero de Teldat y Jorge Rodríguez de Hispasat. Nos van a contar cuáles son los proyectos que lideran estos perfiles en sus respectivas empresas y cuál ha sido también su experiencia, que nos va a ayudar a comprender cómo evoluciona el talento, cuáles son los conocimientos que adquieren y cuáles los proyectos a los que se dedican. Bueno, bienvenidos a los 3, un placer teneros por aquí. Bueno, os quería preguntar cómo ha sido vuestra trayectoria, cómo empezó todo, si te parece. Bueno, a ver, en mi caso yo soy ingeniero de telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid. Desarrollé mis estudios aquí en Madrid, luego me trasladé a Estocolmo, a la KTH, y luego tuve la oportunidad de terminar mi grado dentro de la Universidad de Zhejiang. En el momento en el que me gradué, soy de generación millennium, no lo sabía, pero se asocia no con el euro ni tampoco con la fibra óptica, se asocia con Crepúsculo. Sí que os puedo decir que en el 2007-2008, que fue mi tiempo de graduación y cuando me incorporé a IBM, era un momento muy complicado, había muy poca demanda y en ese momento pues muchos chavales estábamos intentando buscar una posición de trabajo, ¿no? Esto ha cambiado a día de hoy, hay mayor demanda que oferta y bueno, pues ahora es un momento bastante rico para todo el sector. José Luis. Pues nada, yo también soy ingeniero de telecomunicación por la Politécnica de Madrid y empecé, bueno, mi andadura profesional empezó primero en la universidad, porque empecé a hacer mis estudios de doctorado y trabajando dentro de lo que era la universidad en un grupo de investigación dedicado al tema de chips. A los pocos meses de estar allí trabajando dije, voy a pegar el salto, necesito algo más, necesito acción. Y me fui ya a la empresa privada, donde tuve la ocasión de trabajar en una empresa que mezclaba el mundo de los chips con el mundo software, con lo cual ahí, bueno, pues empecé ahí a meterme en esos dos mundos que me han servido de mucho. Y luego, bueno, pues a raíz de que en esta empresa, donde estuve unos cuantos años trabajando, Sidsa, pues la empresa se fracasó, por así decirlo, pues tuve que reinventarme y decidí pues dar el salto al mundo a ser empresario, por así decirlo, ¿no? Con lo cual pues montamos con otros compañeros una empresa, empezamos a trabajar en el mundo también ya de lo que era la televisión por IP y todo, que en aquel momento, o sea, pues era algo incipiente, por el año 2007-2008 pues era una cosa todavía incipiente. Y luego ya, pues continuando con esta labor empresarial, digamos, pues ya nos hemos unido a un grupito un poco más grande de una empresa que ya formamos parte de un grupo empresarial, donde, bueno, pues ya estamos abarcando proyectos de telecomunicaciones pues muy interesantes, que abarcan pues desde temas de sistemas de acceso condicional para transmisión de televisión por satélite, hasta temas de fibra óptica, temas wifi, temas de transmisión de IPTV, bueno, muy amplio, así que bueno, pues esa es un poco... No está nada mal. ¿Jorge? Bueno, pues yo estudié la Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, especializada en sonido e imagen, y después cuando acabé esta parte, pues di el paso a hacer la Ingeniería Superior, lo cual también me gustó mucho, o sea, fui por fases. Cuando acabé Teleco, entré en Hispasat con una beca también en el 2007-2008. Yo no sé, no he visto Millennium Crepúsculo pero creo que también soy millennial. Empecé en Hispasat y ya me quedé allí y llevo haciendo distintos puestos vinculados a la ingeniería, vinculado al producto, como apoyo, soporte a la parte más comercial. Y bueno, pues entré en un sector del que me he enamorado un poco, que es el mundo del espacio, del que también pues, hoy os quiero hablar un poquito, ¿no? Dentro del sector de las telecomunicaciones, que es más grande, pues un sector
que tiene mucho futuro, que es el del mundo del espacio. Sí, vamos a hablar de los proyectos en concreto. Como decías tú, ahora dabas paso, Jorge, al mundo del espacio. La verdad es que engancha, ¿no? Es muy curioso. Pero bueno, uno por uno, contadme cuáles son los proyectos en los que estáis trabajando desde vuestras respectivas empresas y que pueden ser seductores a la hora de escucharlos y a la hora de decidir estudiar esta carrera. Cuéntanos, Antonio. Vale, bueno, yo ahora os comparto, estoy trabajando en Telda como consejero delegado. Dentro de Telda es una empresa que lleva en el sector 35 años en el mundo de las telecomunicaciones. Tenemos 3 áreas de desarrollo, 3 proyectos que creemos que van a ser proyectos de futuro. El primero de todos es el área de la ciberseguridad. En el mundo de las telecomunicaciones nos encargamos de transmitir todos esos datos, pero hay que securizarlos. Hay mucha gente que está teletrabajando, hay muchas máquinas que se están conectando a las redes sin tener ningún tipo de protección y por tanto estamos invirtiendo fuertemente y somos la única empresa, no solo a nivel nacional, europeo, pues que lleva 3 años consecutivos en el cuadrante mágico de Gartner, que estamos con las certificaciones Made in Europe. El segundo de los puntos es todo lo relacionado con inteligencia artificial, redes inteligentes. A día de hoy nadie concibe comprarte un coche sin los sistemas de autonomía, es decir, coches que se puedan parar solos, coches que puedan predecir la trayectoria, coches que te lleven de un punto A a un punto B. Lo mismo sucede con las redes. Las redes tienden a reconfigurarse de manera dinámica, no necesita ser un humano el que tenga que interactuar con aquellos dispositivos y por tanto creemos que la inteligencia artificial va a cambiar ese paradigma. Y el último es todo lo relacionado con temas de IoT, sensorización, máquinas. Hay 4.000 billones de habitantes, muchísimas más máquinas. Fijaros solamente en la parte de casa, tenéis sensorización para temas de domótica, temas de persianas, temas del Netflix conectadas a televisiones inteligentes, temas de la caldera para temas del termostato. Por tanto, todas esas conexiones necesitan de capacidades de conexión y por tanto las telecomunicaciones juegan un papel muy importante. Pues nosotros abarcamos, la verdad, que bastantes disciplinas de teleco, pero para poner un ejemplo muy concreto de una de las actividades donde nos centramos, obviamente en España, un país del turismo, pues el tema de los hoteles y de las infraestructuras que hay que montar en un hotel para las telecomunicaciones, pues ahí nosotros estamos ahora mismo muy metidos y ahí lo que hacemos es implantar, por ejemplo, pues el despliegue de fibra óptica dentro de lo que son los edificios de un hotel o de un entorno residencial y todo lo que sobre ahí se monta, es decir, todos los servicios wifi, televisión, digamos IPTV, televisión incluso por RF con overlay, sistemas de protección, de acceso condicional para proteger los contenidos, para que vayan encriptados, tema de casting, del Chromecasting que todos tenemos en casa, pues también montarlo en los hoteles, sensores, porque evidentemente también para el tema de control energético dentro de los hoteles ahora mismo es un elemento muy importante, con lo cual ahí, por ejemplo, es un ejemplo de proyecto de que te llega a un hotel, que tienes que montarle toda esta infraestructura de telecomunicaciones y ahí hay que tocar todas las disciplinas, desde lo que es hasta la antena parabólica que tienes que colocar en el hotel y que tiene que ir bien y que no tiene que fallar el RF y tal, hasta todo lo que es la infraestructura telemática que hay que montar, todo el entorno de red, el wifi que no falle nada, o sea, todos esos elementos, pues es un ejemplo de lo que nosotros hacemos desde ECA. Bueno, pues estamos trabajando en varios proyectos en Hispasat, así a corto plazo, de cosas más recientes. Una de nuestras líneas es conectar a los no conectados, es decir, cómo llevamos los servicios de telecomunicaciones a aquellos sitios que no pueden llegar por redes de fibra, pero sí por satélite. Y ahí tenemos proyectos en España de conectividad, de brecha digital, también en Latinoamérica, por ejemplo, que trabajamos mucho en llevar soluciones de telemedicina, de teleeducación, a zonas rurales y apartadas en Latinoamérica. A medio plazo estamos trabajando, uno de los proyectos que también estamos anunciando es en la nueva constelación de comunicaciones europea, que se llama Iris Square, que es un proyecto europeo donde están trabajando varias empresas para hacer una nueva constelación que compita en el ámbito de estas constelaciones como la que está lanzando Elon Musk de Starlink y demás. Pues en Europa también vamos a tener nuestra constelación e Hispasat forma parte de eso. Y ya en el ámbito más de la innovación, pero para darle una idea a estos chavales que están pensando en qué estudiar y qué trabajar,
pues ya estamos pensando, por ejemplo, en comunicaciones lunares, es decir, hacer un servicio de comunicaciones para todas esas misiones que van a ir a la Luna. En los próximos años va a haber cientos de misiones que van a ir a la Luna, de distintas de investigación, astronautas, etcétera, pues darle un sistema de comunicaciones, de navegación a la Luna. Y también, por ejemplo, estamos pensando en comunicaciones cuánticas, digamos, nuevas tecnologías que virán en el campo del espacio. Y quería acabar hablando de eso, del espacio, porque esto es lo que hace Hispasat, pero en el espacio es un sector que genera 5.000 empleos en España, solo en España, 1.000 millones de euros la industria, que es pequeñita dentro de las telecos, pero que es relevante, y que además que necesitamos telecos, porque muchas veces se asocia al mundo espacial a los aeronáuticos, aeroespaciales, como se llama ahora, pero hay muchos ingenieros de telecos que trabajamos en ese sector y que necesitamos que haya una percepción por parte de aquellos que están estudiando de que en el espacio necesitamos telecos. Hay una escasez de talento, estaréis de acuerdo conmigo, lo estáis viendo. ¿Qué es lo que buscáis? Sí, como os compartía inicialmente, ha cambiado mucho el paradigma, ¿no? O sea, yo cuando me gradué, la mayor parte de mis compañeros no había oferta, en el sentido de que se buscaban posiciones desde el punto de vista de consultoría, por favor que me perdonen todos los consultores, pero no había oferta de ingenieros de telecomunicaciones. Esto ha cambiado. O sea, a día de hoy todos los sectores se vienen transformados. Os hablaba del coche autónomo, pero os puedo hablar también del sector retail, el sector Amazon, temas de sensorización inteligente, temas de logística avanzadas con robótica. Os puedo hablar de los propios estudios de grabación como en el que estamos, ¿no? Donde todos los conoceréis en California, están en huelga todos los actores, porque ya se empieza a modelar todo lo que son los actores por temas de inteligencia artificial. Es decir, al final todas las industrias vienen a modernizarse, se están invirtiendo un montón en tecnologías, en avances, y por tanto necesitan y demandan este tipo de perfiles. En este caso, nosotros por parte de Teldat, pues lo que antes se concibía como un proceso de selección, ahora es un proceso de seducción. Es decir, el candidato es consciente de que tiene mucha oferta y por tanto nosotros tenemos que convencerles de los proyectos y, bueno, y al final intentar seleccionar los mejores candidatos en un momento en el cual, yo te digo, ojalá hubiera sido así todos los años, pero bueno, que a día de hoy es muy positivo para todos los ingenieros de telecomunicación. ¿Y cómo conseguís seducirles? ¿Cuáles son vuestras bazas? Soy millennial, como os he comentado anteriormente, ahora me parece que está la generación Z. Dicen que cada generación es distinta. Os puedo hablar en primera persona de las personas que se están incorporando con nosotros. Comúnmente se confunde tener unas buenas condiciones laborales en el sentido de que, bueno, contra más me paguen, más me puedo fidelizar dentro de esa empresa. Eso es cierto, o sea, no, evidentemente una nómina jugosa es un proceso de decisión muchísimo más rápido. Pero también hay una cosa que están valorando mucho los chavales, que es el proyecto en el que están involucrados. Es decir, ¿qué voy a hacer? Vale, quiero transformar el sector financiero y quiero hacer modelos de Federated Learning para procesar datos a nivel mundial. Quiero desarrollar comunicaciones ópticas postcuánticas para poder las comunicaciones intrapaís. Quiero trabajar con los hyperscalers para poder virtualizar todos los servidores. Y al final lo que quieren es volver a casa, y es cierto, tener la casa con lo más grande que sea mejor, pero poder presumir de los proyectos en los que están trabajando. Haber formado parte de algo trascendente. Yo estoy de acuerdo que es muy importante ya más lo que ofrecemos que qué buscamos, ¿no? Porque estamos en ese proceso de seducción, de intentar convencer a esta gente joven que está pensando entrar en nuestras empresas o tiene otras ofertas. Y ahí hay como dos puntos. Uno, las condiciones de trabajo, que incluye el salario. Efectivamente, un buen salario ayuda, y lo que tenemos que decir es que en Teleco hay buenos salarios. Somos una de las carreras que genera, digamos, mejores condiciones a nivel salarial, pero también hay otras condiciones que tienen que ver con la flexibilidad en el trabajo remoto, para que puedan, digamos, compaginar sus proyectos personales y sus proyectos profesionales. Y en eso quiero decir también, en el caso de Hispasat, pero también otras empresas del sector,
que vamos bastante bien, porque somos una empresa de telecomunicaciones, es decir, somos empresas que viven con el teletrabajo, que viven con las aplicaciones y los sistemas que favorecen eso, y ofrecemos esa flexibilidad y esas condiciones. Pero lo que también es muy trascendental es esto de los proyectos que llenen. Ya ese plan de carrera fijo, a largo plazo, cambia y tenemos que ofrecer proyectos que llenen. Por eso, bueno, pues yo he hablado de algunos de los proyectos que ofrecemos en Hispasat, pero en general conectamos con esa generación a base de ofrecerles cosas que crean que son trascendentes para su vida y que cambian a las personas y que tienen una aplicación en la sociedad, etcétera. Bueno, en nuestro caso es un poquito diferente porque a ver, nosotros somos una empresa muy transversal en cuanto a tecnologías, tocamos muchos palos, entonces ahí sí que uno de nuestros, digamos, ganchos para intentar convencer a la gente que viene a nosotros y que nos busca y que cuando demandamos un puesto es, digamos, formación, es decir, aprender mucho de muchas cosas, ¿vale? Y eso es una de las cosas de las que la gente que tenemos muchas veces lo reconoce, es decir, vienen de otras empresas y dicen, uy, ojo, es que yo estaba muy focalizado en un determinado y ahora me estoy dando cuenta que hay un mundo mucho más grande, mucho más amplio, hay muchas más cosas que yo pensaba que casi lo que yo estaba haciendo era lo más, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una de las cosas con las que intentamos incentivar a la gente que trabaja en ECA, ¿no? Que es eso, tener una perspectiva muy global de un montón de tecnologías, entenderlas bien, profundizar en ellas, y ahí tenemos un pequeño hándicap en este sentido, porque al final, como hay que tocar esas tecnologías, hay que cacharrear mucho, hay que en nuestra empresa, pues al final, ¿qué ocurre? Que eso hace difícil el teletrabajo, porque al final tú no puedes montar en tu casa una infraestructura GPON, y eso es necesario para, en nuestro caso, que la gente que trabaja con nosotros y que se forma con nosotros tiene que tocar los equipos, tiene que entender bien todas estas tecnologías. Luego, evidentemente, hay cosas que se pueden hacer remotamente y ahí nos podemos aprovechar precisamente de las telecomunicaciones para poder ciertas cosas teletrabajarlas. Pero hay otras cosas que, desgraciadamente, al final, uno cuando tiene que colocarse ahí con un splitter de fibra o tiene que tocarlo. Si no lo toca, es difícil que pueda adquirir los conocimiamente para manejarlo. Bueno, lo bueno es que hay muchísimo donde elegir. Exacto. Y bueno, podéis adaptaros, o quien nos esté viendo se puede adaptar a lo que más le seduzca, ¿no? Ya por último, y por ir cerrando, a quien esté pensando estudiar una ingeniería, ¿cómo convenceríais para decirle, oye, decántate por la ingeniería de telecomunicación? Bueno, yo empezaría diciéndoles que es verdad que es un camino que no es sencillo, estudiar una ingeniería, y que cuando empiezas pues siempre te da un poco de miedo, un poco de respeto esa carrera por lo que te cuentan y demás, pero no es imposible. Es decir, yo estaba pensando un poco ahora qué es lo que ven, qué referencias vienen los chavales para su futuro. Pues hay muchos que quieren ser streamers, hay otros que quieren ser influencers y hay otros que quieren ser futbolistas, igual ya menos futbolistas. Pues estas tres partes, cualquiera de esas cosas es más difícil conseguir el éxito que siendo ingeniero. Hay muchas más plazas de ingeniero para ingenieros e ingenieras que para ser streamers de éxito. Streamers de éxitos hay pues una decena en España que viven de esto, igual decenas. Aquí hablamos de decenas de miles de personas que tienen un buen salario, que tienen una buena carrera y que han conseguido sacarse esta carrera, que a veces parece un poco complicada, pero que no lo es tanto también, y que además las universidades se están adaptando para hacerla mucho más atractiva, mucho más práctica. Entonces, lo primero que le diría es que no es tan difícil, que además es más probable triunfar a través de estas vocaciones que pues en ciertos objetivos que tenemos, que no está mal, que obviamente necesitamos streamers e influencers, pero que hay unas oportunidades más claras en este sector. Hasta los streamers necesitan un ingeniero teleco detrás para poder transmitir. Efectivamente. ¿No? Sí. A ver, yo creo que para mí el elemento clave de la ingeniería de telecomunicación es concretamente precisamente la transversalidad de la que yo hablaba, es decir, la posibilidad de poder tocar muchas tecnologías y de tener una visión global te permite una mayor flexibilidad a la hora de, cuando tú acabas tus estudios, tienes muchas posibilidades, tienes muchas opciones, e incluso a lo largo de tu vida, gracias a esa base
transversal, eso te va a ayudar mucho a que en un mundo tan cambiante, porque lo que ahora es puntero, de lo que estamos hablando ahora, mañana seguramente habrá cambiado completamente y radicalmente. Y el éxito está en la clave en adaptarse a esos cambios de la manera más eficiente posible. Y en ese sentido, la ingeniería de telecomunicación te da una capacidad y una flexibilidad importante. Y Antonio, ¿qué dirías tú? Sí, mira, cuando estaban hablando mis compañeros, me ha recordado la época de la carrera. Yo la verdad es que era muy cazurro, a mí me costó mucho sacar el título de ingeniero. De hecho, probablemente me iba buscando otras universidades a ver si era más fácil, pero resultaba que no era así. Y recuerdo hasta en 3 ocasiones me levanté de un examen que me había preparado durante un año, con todo lujo de detalles, porque pensaba que estaba en la sala equivocada. O sea, eso, imaginaros que había leído el enunciado y yo pensaba, esto es la sala equivocada. Entonces, podéis imaginar cómo me salían estos exámenes. Pero lo que sí que es cierto es que cuando afrontabas un problema dentro de la carrera, era un problema en el que te habían dado una base y en función de esa base tú tenías que ingeniar para poder buscar una solución a ese problema. Eso es lo que nos ha enseñado la carrera. Nuestros conocimientos, yo me enseñaron a programar en C, me enseñaron a programar en Java, creo que ahora son Python, Ruby. No tenemos miedo a nada, somos imparables. Lo que sale de un ingeniero de telecomunicaciones es una persona que es adaptable, que es flexible, que es autodidacta, es una persona que ya no solo desde el ámbito profesional, desde el ámbito personal, está dispuesta a aceptar nuevos retos. Es decir, lo que la carrera, a todos estos chavales que tienen oportunidad de poder escogerlo, ya digo, os va a cambiar la mentalidad y lo vais a ver con todos vuestros compañeros de colegio, en el que al final vuestra actitud y vuestra formación va a ser muy superior al resto de gente. Yo creo que nos hemos quedado muy ¿Te bien. hemos convencido? A mí sí. No, yo creo que hemos convencido también a quienes está bien. Nunca es tarde. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias a ti.